Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar con la primera clase de la materia, ¿no? Ustedes la clase anterior, que fue la de presentación, nosotros hicimos, digamos, como un relevamiento de todo el cronograma y de los temas que van a estar incluidos, pero sí es importante que ustedes también sepan que vamos a tener clases grabadas como esta, ¿no? Que puede ser por circunstancias propias de la actividad universitaria, digamos que es necesario tenerlas grabadas, o simplemente para que a ustedes les sirva como apoyo a el material de estudio. En cuanto a lo que es persona humana, ¿no? Y persona jurídica, nosotros la clase anterior, ¿no? En la introducción lo que hicimos fue hablar de el carácter histórico del derecho comercial, el contenido, obviamente, de la materia comercial, eh, para poder empezar a meternos de a poquito en cada uno de los temas propios del programa. Y siendo el primero de ellos justamente persona. Pero lo importante para poder, digamos, arrancar es tener presente que cuando nosotros hablamos de derecho comercial estamos hablando de una noción histórica. ¿Y por qué decimos esto? Porque justamente el contenido de la materia comercial es relativo, ¿no? En la medida que varía, se adapta, se altera, en directa relación con las etapas y mutaciones de la realidad económica. Entonces, como la realidad económica es tan cambiante, el derecho comercial también lo es. ¿No? Y nosotros hoy tenemos un código de comercio que ha sido, digamos, materia de un código civil y comercial de la nación que ha derogado el anterior código de comercio, ¿no? En donde nosotros pasamos de hablar de la figura del comerciante y del acto de comercio para incluirnos, digamos, o para poder tratar lo que es la figura de la empresa, el estatuto, e incluso aquellos contratos tipificados celebrados, digamos, prevalentemente entre empresas y fuera, digamos, del Código Civil y Comercial de la Nación, los diversos regímenes especiales o llamados microsistemas, entre los que encontramos los bancos, la bolsa, los seguros, las sociedades, los concursos y quietas, defensa de la competencia, derecho industrial y demás. Pero la noción justamente de empresa y empresario no la vamos a tener definida como tal digamos, en nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, pero sí vamos a tener definido a partir eh, sí vamos a tener definido, no definido, sino, digamos, vamos a tener a partir del nuevo código un acercamiento a la figura de la empresa y del empresario, a partir del artículo 3, ¿no? Y de esos sujetos obligados a llevar contabilidad. Y entre estos sujetos obligados a llevar contabilidad, ¿quiénes se encuentran? Aquellas personas humanas y personas jurídicas privadas, ¿no? Que realizan una actividad económica organizada o son titulares de una empresa, un establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de servicios. Entonces, a partir de aquellos sujetos que se encuentran obligados a llevar contabilidad, nosotros vamos a tener definidas, digamos, la integración de la figura de la empresa. Entonces, pero previo a esto, y como dijimos justamente que se trata de un derecho que hace, digamos, al estudio de su evolución histórica, es menester que tengamos en cuenta que cuando hablamos del derecho comercial, las primeras reglas de este derecho se registran, digamos, a partir del siglo XII, ¿no? Digamos, a la llamada justamente de la revolución comercial que se fue dando en aquel momento. Principalmente, obviamente, en Europa, y digo obviamente porque es donde, digamos, donde nace. Europa comenzaba justamente a emerger, ¿no? De la catástrofe que había sido la caída del Imperio Romano de Oriente, particularmente en el siglo V, en el siglo V, y se había iniciado un proceso de recuperación de la población, donde se empezaban a hacer las ciudades, donde la población se concentraba en estas ciudades, donde se empezaban a restablecer los caminos, donde se incrementaba lo que era la actividad comercial. Entonces, en este momento es cuando cobra importancia la figura del mercader.
quien intermediaba, obviamente, entre los productores, ¿no? Que en realidad eran artesanos, labradores y compradores de bienes, y, ¿no? Y llevaba la propiedad, y era el que llevaba la propiedad inmobiliaria fundamentalmente rural, que en aquel momento estaba, que en un primer momento estaba inmovilizada en manos de la clase feudal e incluso del clero. Es como nosotros teníamos los feudos, y a partir del feudo, ¿no? Todo se regía bajo la regla o bajo las reglas del señor feudal. Entonces, los productores de estos bienes materiales, artesanos y campesinos, trabajaban justamente para el comerciante, que era el que decidía qué y cuánto se iba a producir, para poder volcar estos bienes en el mercado, obviamente, ¿no? Entonces, acá regía lo que eran las reglas del derecho común, el corpus iuris civilis de Justiniano, a la par del derecho canónico que tenía un ámbito, digamos, más limitado. Esas reglas, sin embargo, eran insuficientes para la época. Entonces, era necesario justamente que estos mercaderes generen reglas propias en el ámbito de las corporaciones que los acobijaban, ¿no? Y que apuntaban justamente a eliminar lo que era el formalismo en la contratación. Entonces se da todo un aspecto mucho más informal. Perdón, estoy tomando un mal. Dice, bueno, entonces, a partir de este momento tenemos que el desarrollo del tráfico tiene una clara tendencia hacia lo universalismo, generando instituciones propias, que unas instituciones que en ese momento eran desconocidas, como la aparición, por ejemplo, de la letra de cambio, que en aquel momento se llamaba las letras de feria, cuya función esencial era la de la postergación de los pagos en el tiempo. Entonces acá nosotros vemos cómo aparecen los primeros títulos de crédito, ¿no? Que eran los antecedentes justamente del pagaré y del cheque, ¿no? Y cobran especial importancia las operaciones de cambio de moneda, y lo propiamente seguía o sucedía en el ámbito de los seguros. Primero, ¿por qué? Porque los seguros estaban vinculados primero al derecho marítimo, y luego porque con el paso del tiempo se fueron generalizando. Entonces, acá se empezó a dar, digamos, un aspecto más informal. ¿Por qué? Porque aparecen los primeros bancos, en donde antes estaba prohibida, digamos, el préstamo de dinero, y ahora, a partir del derecho canónico, pero ahora las operaciones de crédito a la producción eran más comunes. Entonces empezó a desarrollar lo que llamaba ese derecho de clase, ¿no? El de la clase de los comerciantes, limitado justamente en su aplicación en lo que son las corporaciones integradas por estos mercaderes, y que no tenían en principio vinculación con la población externa. Entonces es como se llama entre ellos. Entonces, lo que fue haciendo es que nació, digamos, de estas prácticas negociables realizadas entre los mercaderos, centros de contratación local que se fueron extendiendo luego a las ferias. Más tarde, y con el paso del tiempo, estas corporaciones recopilaron lo que eran las costumbres surgidas justamente del tráfico, y se dictaron los primeros estatutos de los comerciantes, inicialmente en ciudades como las del norte de Italia, en Pisa, en el 1305, en Florencia, en Milán, en Bérgamo en 1457. Entonces fueron más de 150 años de dictado de los primeros estatutos, ¿no? Y empezaron, a partir de que se empezó a generalizar, digamos, eh, estas corporaciones, y recopilar las costumbres surgidas propias del tráfico, es que comenzaron a resolverse entre los comerciantes sus propias controversias, ¿no? Entre los mismos miembros de la corporación se empezaron a resolver sus controversias, ¿no? Actuando justamente los propios comerciantes como árbitros, y que aplicaban un derecho de excepción que ellos lo consideraban como obligatorio. Y cuando hablamos de este derecho de excepción considerado como obligatorio, tenemos que hablar de los antecedentes, los usos y costumbres, que es base fundamental de nuestro derecho comercial. Entonces, este derecho de los comerciantes se empieza a transformar en un verdadero derecho autónomo, ¿no? Ya que su fuente de producción era privada, porque era propia de los comerciantes, y no venía, digamos, del derecho emanado de la soberanía del príncipe, como se hablaba en aquella época, sino justamente de las prácticas nacidas del tráfico. Eh, Era como un derecho de excepción con relación al derecho común, ¿no? Y la posibilidad de poder resolver de una manera particular los conflictos que le son propios. Entonces, con el paso de los siglos, este derecho, digamos, esto se afirmó en cierto principio de objetividad,
ya que se extendió a ciertos actos realizados por un sujeto comerciante y entonces ya empezamos a hablar, digamos, de los seguros, las letras de cambio, la navegación, como comerciales, digamos, como actos comerciales en sí mismos, ¿no? Porque existía cierta habitualidad en la celebración de los mismos a partir de la figura del comerciante. Entonces, acá aparecen lo que, digamos, de las primeras legislaciones, que era la ordenanza de transporte de Colbert de 1673, perdón, que era la consagración, digamos, en nuestra materia como un derecho de los actos de comercio que se da a partir del Código de Comercio napoleónico de 1807 y del Código Civil de Napoleón de 1804. O sea, esto es bueno recordarlo porque justamente importa la eliminación de aquel régimen feudal, que era un régimen privilegiado, construido en lo económico a partir de las corporaciones, y a partir de la figura de la Revolución Francesa que afirma estos ideales de igualdad, libertad y fraternidad entre los hombres. Entonces, esa división en el derecho privado entre la materia civil y comercial, que se da con el Código Napoleónico de 1804 en materia civil y de 1807 en materia comercial, es en verdad un proceso de desasimilación del derecho civil que comienza perdiendo la materia comercial a partir de los actos de comercio, para poder después luego desprenderse incluso hasta un régimen del derecho laboral como consecuencia de la revolución industrial del siglo XIX y más tarde del derecho agrario como consecuencia de la revolución agraria de principios del 1900, o sea, del siglo XX. Entonces, acá ustedes ven cómo, en resumidas cuentas, les hice todo, digamos, todo un análisis somero de lo que es la noción histórica del derecho comercial. Y ustedes dirán, ¿por qué nos interesa esta cuestión tanto? Y porque nosotros hoy tenemos que hablar de la persona humana y la persona jurídica. Y dijimos que es importante poder entender estos temas porque nosotros vamos a hablar, nuestra materia va a girar alrededor de la figura de la empresa y el empresario, ¿no? A partir de aquella inclusión que hace el nuevo código de estos sujetos a llevar libros. Entonces, para poder hablar y ahí voy a pasar a lo que sigue, de persona jurídica es necesario primero hablar de persona humana. Entonces, nuestro código civil, que era el código ya derogado, como dije antes, el código civil en la ley 314, definía a la persona humana como aquellas que tienen signos característicos de humanidad, ¿no? A partir de los artículos 30 y 55. Sin embargo, hoy se entiende que no es necesario definir. Sin embargo, se mantiene justamente la imputación de este ser humano como razón de ser del derecho. Y aquel derecho que hace a la persona es lo que nosotros conocemos como el derecho privado. Entonces, si vamos a hacer un análisis de lo que es la persona humana, tenemos que hablar del comienzo de su existencia, a partir del artículo 19 en adelante, la importancia el artículo, digamos, la importancia justamente de estas personas humanas como un sujeto capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones, y acá se habla de la figura de la capacidad de derecho y de ejercicio, ¿no? En donde se le reconoce a este sujeto estar dotado, digamos, de la posibilidad de tener una personalidad jurídica. Luego existen, digamos, algunos derechos que son propios del menor de edad, el ejercicio de los derechos que son propios del menor de edad, ¿no? Y el reclamo de estos derechos a partir, digamos, de la figura del tutor y de sus propios padres, de aquellos representantes de los menores. ¿Qué pasa cuando el menor se quiere emancipar y qué actos se tiene permitidos realizar, ¿no? Y cuáles aquellos son los actos que tienen prohibidos los menores emancipados, o sea, la persona que ha logrado emanciparse. Pero eso, digamos, es para que lo vayan viendo, ¿no? Para que lo lean. Ahora, así como nosotros, cuando veamos personas jurídicas, nos vamos a dar cuenta que existen atributos que les son propios, la persona humana también tiene atributos de la personalidad. La persona humana es un sujeto capaz de hecho y de derecho, ¿no? Que obviamente que es titular de derechos, ¿no? Y un sujeto capaz de contraer obligaciones, salvo que por razones de minoridad no las contraiga.
Otra de las atributos de la persona humana, además de la capacidad, nosotros tenemos el domicilio, que es el lugar físico o el lugar aquel entendido como el de asiento de las relaciones jurídicas que va a entablar, aquel lugar donde puede ser localizado, ¿no? E incluso la identificación que se da a partir del nombre. Entonces, si nosotros tenemos hoy que elegir la figura, digamos, tenemos que hablar de los atributos de la persona humana, vamos a hablar de capacidad, domicilio y nombre. Pero cuando hablamos de persona jurídica, y acá nos vamos a meter un poquito más, digamos, en la materia, tenemos que hablar que la persona jurídica la tenemos definida en el artículo 141 del Código Civil y Comercial de la Nación. Y es un sujeto de derecho porque forma parte de lo que se denomina esa ficción legal que ven al final de esta actividad. La ficción legal que importa justamente la creación jurídica para poder explicar la existencia de una persona que no tiene esa calidad de humanoide de la que antes hablamos y que se puede relacionar con otras personas físicas o no, con otras personas, sean físicas o no lo sean. Es decir, que se le reconoce a esta persona jurídica, ¿no? La celebración de determinados actos jurídicos en virtud de los cuales se relaciona con otros. Es decir, se reconoce a determinados actos jurídicos, además, la virtualidad de dar vida a un sujeto de derecho distinto de las personas que lo otorgan. Entonces, nosotros tenemos un sujeto de derecho dotado de los atributos propios de la personalidad y por ende con capacidad para celebrar actos jurídicos adquiriendo derechos y contrayendo obligaciones. Entonces, en resumidas cuentas, lo que queremos decir con esto es que a partir de la decisión de una persona, sea jurídica o sea humana, se da vida a otro sujeto de derecho, ¿no? Que vendría a ser esta persona jurídica, que forma parte de lo que llama esta ficción legal, la teoría del órgano y demás, ¿no? ¿Para qué? Para que esta persona se vincule con otros, ¿no? A partir de la celebración de actos jurídicos. Para justificar el mecanismo, ¿no?, por el cual se adoptan y exterioriza su voluntad, es necesario ver cómo se relaciona con otros y cómo celebran actos que producen efectos jurídicos. Entonces, cobra justamente particular importancia la denominada teoría del órgano que vemos al fin. Esta teoría lo que hace es afirmar que a través de la actuación de sus órganos, la persona jurídica celebra los actos jurídicos en nombre propio. De esta manera, lo que hace es que se sostiene que mediante el organicismo se regula la imputabilidad de los actos celebrados en nombre de la persona jurídica justamente a la persona jurídica porque es un sujeto de derecho autónomo. Es decir, que a través de sus órganos es que se exterioriza la voluntad de la persona jurídica. Es decir, que la persona jurídica va a celebrar actos en nombre propio a través de sus representantes, ¿no? Y así el organicismo lo que va a hacer es regular la imputabilidad de los actos a la persona jurídica. Entonces acá nosotros podemos hablar del principio justamente de la personalidad diferenciada. Por un lado está la personalidad de la persona jurídica y por otro lado las personas, digamos, la personalidad de las personas que le dieron nacimiento a través de un acto jurídico que es un acto constitutivo. Y aparece, digamos, a partir de esto la regla del artículo 143. Pero antes de irnos a la regla del artículo 143, tenemos que irnos al artículo 141, que habla de la definición. Entonces, como hemos visto hasta ahora, la persona jurídica nace a partir de la capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones que obviamente que le confiere el ordenamiento, ¿no? A su vez, el artículo 58 de la Ley General de Sociedades también habla justamente de considerar a la persona jurídica como un sujeto capaz para realizar los actos que están permitidos en la Ley General de Sociedades. Entonces, de la interpretación que propone el artículo 58, si ustedes lo tienen a mano, que si no se los voy a leer, que lo tengo acá. El artículo 58 de la Ley General de Sociedades dice, en correspondencia justamente con el artículo 141 del Código Civil y Comercial de la Nación, el administrador o el representante que, de acuerdo con el contrato por disposición de la ley, tenga la representación de la sociedad, obliga a esta por todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social. Este régimen se aplica aún en infracción de la organización plural si se trata de obligaciones contraídas mediante títulos, valores. A lo que voy es, obliga.
el administrador o el representante de la persona jurídica, en este caso la sociedad, porque estamos hablando del artículo 58 de la Ley General de Sociedades, obliga a esta por todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social. Entonces, de la interpretación que propone el artículo 141 y la interpretación que propone el artículo 58 de la Ley General de Sociedades, puede concluirse que las personas jurídicas cuentan con una capacidad para ejecutar ¿qué? Los actos comprendidos en su objeto, ¿no? Porque uno cuando le da nacimiento a esta persona jurídica, tiene que determinar a qué se va a dedicar esa persona jurídica y esto es el objeto de la persona jurídica. Ejecutar actos ajenos que pueden ser ajenos a su objeto, pero que son conexos, digamos, o que son conexos a estos son necesarios para preservar los bienes justamente de la persona jurídica, o cuando puede ejecutar actos que son notoriamente extraños a su objeto social en la medida que cuenten con las aprobaciones previas, la autorización previa pertinentes de los órganos de administración como de gobierno y fundamentalmente de gobierno. Obviamente que esto siempre y cuando no sea contrario a la ley, ¿no? Entonces, ¿cómo nace una persona jurídica? Nace a partir de un acto jurídico. No, un acto jurídico que significa que es un acta constitutiva que se celebra por escrito con las formalidades previstas legalmente, dependiendo de la persona jurídica, sea una asociación, sea una fundación, sea una sociedad comercial, va a tener distintas formalidades que se deben respetar para dar nacimiento a este tipo de persona jurídica, ¿no? Y a partir de ahí, digamos, esta persona, digamos, la persona jurídica va a nacer. A partir de un acto jurídico que nace la persona jurídica, ¿no? En cuanto a lo que es las leyes y el ordenamiento de su constitución, nosotros tenemos previsto, digamos, un régimen aplicable. Esta previsión la pueden ver en el artículo 147 del Código Civil y Comercial de la Nación. Ahora bien, acá, como les decía antes, vean ustedes que la regla es la personalidad diferenciada, la del artículo 143. Y la excepción es la inoponibilidad de la personalidad jurídica del artículo 144. ¿Y qué queremos decir con esto? Es que visto que la persona jurídica se trata de un sujeto de derecho diferenciado de los miembros que le dieron nacimiento, le dieron origen, del nacimiento de este nuevo sujeto se desprenden determinados efectos. 3 efectos en particular. La separación del patrimonio, la separación de los derechos y obligaciones y la falta de responsabilidad de los integrantes por los actos celebrados en nombre de la persona jurídica. ¿Se entiende? Entonces, por un lado tenemos que la persona jurídica tiene patrimonio separado de las personas que la integran, que la persona jurídica además tiene separados los derechos y obligaciones que se contraen en nombre de ellas, a diferencia de los que pueden contraer por sí sus integrantes. Y además hay una falta de imputación, digamos, de los actos celebrados en la persona jurídica a aquellas personas que o le dieron nacimiento o que la representan. Obviamente que la excepción a esta regla es la del artículo 144 que hacemos mención ahí, ¿no? Y que es la posibilidad de poder correr el velo societario o poder desestimar la personalidad jurídica a través de un mecanismo legal, digamos, en donde se presenta la posibilidad de imputar estas obligaciones y responsabilidades que son asumidas por la persona jurídica a sus integrantes, ¿no? Y se presenta así lo que se llama una responsabilidad hacia esos integrantes de carácter solidaria y limitada. Entonces, le van a ser atribuidos a aquellos actos jurídicos celebrados en nombre. Perdón. Bueno, bebé. Perdón. Basta, gordo. Les han atribuido justamente a la persona jurídica aquellos actos jurídicos celebrados en nombre de la persona jurídica justamente por transgredir la previsión legal del artículo 140. En esto también, digamos, en esta síntesis, ¿no? Debemos digamos, debe aplicarse también el artículo 54, inciso tercero de la Ley General de Sociedades, que habla más o menos en similares términos. O sea, pero ¿qué pasa? Para que nosotros podamos traspasar esta personalidad diferenciada, para poder aplicar el principio de la inoponibilidad de la personalidad jurídica, para poder aplicar lo que es
el descorrimiento del velo societario, es necesario que uno pueda demostrar que quien llevó adelante, digamos, o utilizó la figura justamente para violar la ley, el orden público, la buena fe o para frustrar derechos de terceros, demostrar que existe un elemento subjetivo que es el dolo de las personas que llevaron adelante ese acto en nombre de la persona. Entonces, es un instituto, lo que es el descorrimiento del velo societario o, como se llama, la inoponibilidad de la personalidad jurídica o la desestimación de la personalidad jurídica, digamos, es un remedio que se da de carácter de aplicación excepcional y restrictiva y que denota justamente la presencia de un elemento muy subjetivo, o sea, que hace al sujeto, que es el dolo de las personas, el dolo llevado adelante o la intención de querer dañar de las personas que celebraron los actos en nombre de la persona jurídica. O sea, lo que implica que la intención deliberada es celebrar y ejecutar actos con indiferencia de los intereses ajenos. Y acá tenemos que irnos al artículo 1724 infine del Código Civil y Comercial. ¿Por qué? Porque lo que se buscó es el perjuicio a terceros e incluso, a veces, a la persona jurídica. O sea, la inoportunidad de la personalidad jurídica únicamente procede en la medida que se acredite alguna de las conductas, digamos, previstas incluso hasta en el artículo 54 de la Ley General de Sociedades. Que se haya utilizado a la persona jurídica con el fin, digamos, una actuación de la persona jurídica destinada a la consecución de fines, digamos, de fines ajenos a los previstos por la persona jurídica. O que esa persona jurídica, su actuación, sean utilizadas como un recurso para violar la ley, el orden público, la buena fe o para frustrar derechos, etc. El artículo 144 en particular dice que solamente va a exigir la actuación de la entidad cuando está destinada a la consecución de fines ajenos a esto, sin la necesidad de un encubrimiento de la conducta, sin la necesidad de un dolo, en principio de un dolo, pero siempre queremos. Lo que hace la ley con todo esto es justamente lo que está previendo o trató de prever en todo momento el legislador, que es proteger al tercero vulnerable siempre y cuando este tercero vulnerable obre de buena fe. Y ahora nos vamos a ir a los atributos propios de la personalidad jurídica. El primero de los atributos es el nombre. Vieron que antes hablamos de los atributos de la persona humana. Ahora vamos a hablar de los atributos de la personalidad de la persona jurídica. El primero de ellos es el nombre, ¿no? Digamos, el nombre es un atributo que se encuentra consagrado en el artículo 151 y hace mención, o sea, se refiere a que toda persona jurídica tiene un nombre o una denominación por el cual obviamente se la conoce o se la identifica. Entonces, permite esto que hace, permite distinguirla justamente de otras entidades. Es por eso que es necesario que este nombre no induzca a confusión y que y que incluso pueda hacer referencia a los servicios o actividades que desarrolla, como el agregado y el aditamento de la forma jurídica elegida, ¿no? Que en el caso de las sociedades es obligatorio. Si nosotros elegimos un tipo societario como la sociedad anónima, sí o sí debe estar incluida, digamos, sus siglas o las dos palabras al lado del nombre de la persona jurídica como parte de la denominación. Obviamente, este nombre no puede contener expresiones contrarias a la ley, al orden público y a las buenas costumbres, ni el nombre de una persona física o persona humana, perdón, sin su consentimiento. Otro de los atributos es el domicilio, ¿no? Y que hace referencia justamente a la jurisdicción en la que la persona jurídica tiene su asiento. Y se diferencia de la sede social, que es la dirección de la entidad y que debe ser fijada dentro del límite de la jurisdicción. Ahora bien, pueden coincidir, ¿no? La sede social y el domicilio obviamente pueden coincidir, ¿no? Pero recuerden que la sede social justamente es la figura de la constitución del domicilio social, hace a cuestiones de jurisdicción. Esto quiere decir que se van a considerar válidas y vinculantes todas las notificaciones efectuadas en la sede inscripta de la persona jurídica, y eso está previsto en el artículo 153, en el sentido de que toda comunicación que uno quiera hacerla a la persona jurídica debe hacerla a esa sede inscripta conforme al artículo 153.
debe estar obviamente lo que es el domicilio, debe estar fijado en el estatuto. El cambio también implica un cambio en el estatuto, ¿no? Puede tener, además de sedes, digamos, sus sedes sociales o las sedes, puede también tener otros establecimientos comerciales que tengan un domicilio diferente, ¿no? Pero vinculante a los fines de las notificaciones que se deban efectuar a la persona jurídica es el domicilio, digamos, de la sede, el domicilio social. Otro de los atributos es el patrimonio. ¿El patrimonio qué es? Es el conjunto de bienes de la persona jurídica, que debe obviamente ser susceptible de apreciación económica o pecuniaria, o sea, tiene que estar determinado a partir de la diferencia entre el activo y el pasivo y debe permitirle justamente llevar a cabo las actividades descritas en el objeto de la persona jurídica. Un objeto que debe estar, digamos, fijado en el acto constitutivo. Vamos a tener un patrimonio que es inicial, que se constituye con los aportes iniciales de los integrantes de la persona jurídica y el cual puede variar posteriormente, ¿no? Por eso se dice que al principio el patrimonio es estático y luego se va volviendo dinámico como producto, digamos, del paso del tiempo y la posibilidad de incrementar. Puede estar integrado por una variedad de bienes X, como por ejemplo, no sé, inmuebles, bienes muebles, dinero en efectivo, derechos creditorios, bienes intangibles, títulos de créditos, títulos valores. Y estos bienes registrables se van a estimar económicamente, en caso que sean bienes registrables, se van a estimar económicamente y se van a escribir a nombre de quién, a nombre de la persona jurídica, no a nombre de los integrantes de la persona. Recuerden que el agotamiento de los bienes que forman parte de la persona jurídica en principio implican la disolución de dicha entidad. Otro de los atributos es justamente la duración. El artículo 155 prevé que la duración de la persona jurídica sea ilimitada, salvo que el estatuto fije un plazo determinado. Generalmente por una cuestión de prácticas se suele elegir la de los 99 años, pero no siempre es así, no es una regla. Otro de los atributos justamente es el objeto, que representa aquellos actos previstos en el estatuto y que representan las actividades a las que se dedicará la persona jurídica, a través de las cuales intentará obviamente obtener algún tipo de lucro, ¿no? Cumple obviamente un rol fundamental en la eventual determinación de la responsabilidad de los administradores, por lo que dijimos antes, en donde uno debe siempre respetar o el marco de actuación de los administradores debe ser dentro de aquellos actos que se encuentran comprendidos en el objeto, ¿no? Si estos administradores realizaron actos no comprendidos en el objeto, y que no se encuentran debidamente justificados por una autorización expresa del órgano de gobierno, o actos notoriamente extraños al objeto que no contaran, digamos, con aprobación de ninguno de estos, los integrantes del órgano de gobierno, serán responsables por los daños y perjuicios que se puedan ocasionar, tanto a terceros como a la persona jurídica. A su vez, el artículo 156 dispone que el objeto sea preciso y determinado. Y luego, si bien no forma parte en sí de los atributos de la personalidad jurídica, muchas veces se habla de lo que se prevé como el funcionamiento de la personalidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de funcionamiento, vamos a estar hablando de que el estatuto va a regular, digamos, el funcionamiento de la persona jurídica conforme las normas legales. O sea, es el organigrama, el funcionamiento es el organigrama de la persona jurídica, ¿no? De cualquier modificación que se haga sobre el estatuto produce efectos desde el momento que se tomó la decisión, aunque, digamos, se requiera lo que es la inscripción registral a los fines de cualquier modificación que se pueda hacer dentro del marco del estatuto. Esto quiere decir que nosotros, dentro de lo que es el funcionamiento, debemos contemplar previsiones en materia de administración y de gobierno, e incluso en materia de fiscalización. Entonces, nosotros tenemos un organigrama que va a estar incluido en el acto constitutivo, en donde va a estar detallado el funcionamiento. Vamos a decir quiénes ejercen la administración, quiénes van a ejercer la fiscalización de esa persona jurídica. Y cualquier modificación que se haga del estatuto o del acto constitutivo debe inscribirse. Porque si no se inscribe, ¿no?
No puede oponerse a terceros. ¿Se entiende? Esto quiere decir que yo no le puedo alegar a terceros que esta previsión contractual o prevista en el contrato opera en contra de ellos si no la inscribí. Después vamos a ver, digamos, determinados casos en particular, qué pasa en materia de inscripciones y demás, ¿no? Pero eso lo vamos a ver bien luego. O sea, ¿qué más les quería decir respecto al funcionamiento? Porque ustedes recuerden que nosotros tenemos que la persona jurídica va a tener distintos, digamos, distintos órganos que la van a ayudar a funcionar. Entonces, estos órganos son el órgano de administración, el órgano de gobierno y el órgano de fiscalización. Órganos que van a llevar adelante sus tareas conforme la ley, conforme el estatuto. ¿No? Y en materia de órgano de administración siempre hay un deber de lealtad y diligencia que tienen que llevar adelante los administradores para con la persona jurídica, no para con los que dieron nacimiento a la persona jurídica. Y este actuar con lealtad y diligencia hace a la protección justamente de los terceros y la contratación que se hace en nombre de la persona jurídica. Entonces, tienen que llevar adelante cuestiones relacionadas con lo que es la responsabilidad. Estas personas jurídicas también pueden transformarse, pueden funcionarse, pueden escindirse o pueden concluirse a través de una disolución y liquidación. Pero siempre las previsiones en las que puede hacerse esto son las previsiones legales dependiendo del tipo de persona jurídica de que se trate. Entonces, el artículo 163 del Código Civil y Comercial de la Nación enumera las causales de disolución de las personas jurídicas. O sea, sin embargo, la verificación de una causal de disolución no determina de por sí el fin de la existencia de la persona jurídica, ya que ya que se inicia, perdón, todo lo que es un proceso de liquidación, ¿no? En donde la persona jurídica incluso puede disolverse sin liquidarse, como es en el caso de la fusión, ¿no? Y la escisión de una sociedad. Que después esto nosotros lo vamos a ver cuando veamos sociedades comerciales. Pero ustedes tienen que saber que existe la posibilidad del fin de la persona jurídica. Entonces, o sea, ¿cuál es la diferencia entre liquidación y disolución? Es como la disolución es el puntapié de la liquidación. Entonces, el proceso de liquidación tiene por objeto justamente lo que es la realización del activo de la entidad y la cancelación del pasivo. Entonces, nosotros primero cancelamos, lo que hacemos es vender todo el activo y luego, con ese obtenido, con ese producido, cancelamos el pasivo. Finalizado ese proceso, lo que hace el órgano de gobierno de aprobar un balance final de liquidación y debe disponer lo que es la cancelación registral en la entidad. Y desde el momento de la cancelación es cuando la persona jurídica finiquita. Esto quiere decir que una vez inscrito la cancelación, la persona en el registro de público, la persona jurídica deja de existir. ¿Se entiende? Pero estas son cuestiones que luego vamos a ir viendo. Después nosotros tenemos, digamos, algunas calificaciones de personas jurídicas privadas. El artículo 145 nos va a decir que existen personas jurídicas que pueden ser públicas o privadas, ¿no? Y el Código Civil Comercial de la Nación se limita, digamos, a enumerar unas y otras sin proporcionar, digamos, lo que es una definición de cada categoría. El hecho de que alguna persona jurídica pública adquiera participación de personas jurídicas privadas no modifica el carácter privado. O sea, sin perjuicio obviamente de que la ley o el estatuto le confieran a la persona jurídica pública ciertos derechos y obligaciones diferenciados atendiendo a la existencia del interés público comprometido en esa participación. Y a esto hace clara mención el artículo 140. Y cuando hablamos de personas jurídicas, también tenemos que hablar de las asociaciones civiles, que eso es una previsión de una persona jurídica privada sin fines de lucro, que se encuentra regulada en el artículo 168 en adelante. Significa que las asociaciones civiles no pueden perseguir el lucro como fin principal, ni pueden tenerlo como fin para sus miembros o para terceros. O sea, pueden realizar actividades lucrativas en la medida que las ganancias obtenidas sean reinvertidas en el cumplimiento del objeto de la asociación. Y acá nosotros tenemos, en materia de asociaciones civiles, incluso, por ejemplo, los clubes. Y el debate que hoy se acontece con los clubes de fútbol, ¿no? Y la SAD, las Sociedades Anónimas de Deportes.
Pero a diferencia de lo que acontece, digamos, con estas sociedades, estas nunca pueden ser, digamos, las ganancias nunca pueden ser repartidas entre los asociados, sino que deben ser reinvertidas para el cumplimiento del objeto. El objeto de las asociaciones no debe ser obviamente contrario al interés general ni al bien común. No, es una previsión del artículo 168. Debiendo ser el interés general interpretado dentro del respeto de las diversas identidades, creencias y tradiciones, sean culturales, religiosas, artísticas, literarias, sociales, políticas o étnicas, que no vulneren los valores constitucionales, y esto lo dice expresamente el artículo 168. Entonces, ¿qué pueden hacer esta persona jurídica? Asociación civil, realizar actividades recreativas, pero como dijimos, las ganancias las debe reinvertir. Están sujetas a una autorización y control estatal y se dan nacimiento, o sea, el otorgamiento del acto constitutivo debe ser por instrumento privado e inscripto una vez otorgada la autorización para funcionar. Siguen las simples asociaciones, que al igual que las asociaciones civiles, las simples asociaciones son personas jurídicas privadas que no tienen fin de lucro. Guardan similitud obviamente con las asociaciones civiles a un punto tal que se rigen en cuanto a su acto constitutivo, gobierno, administración, órgano de fiscalización y funcionamiento por las normas relativas a las asociaciones civiles conforme el artículo 180. Estas se diferencian, digamos, de aquellas porque conforme lo expresa el artículo 187, 189 y 190, tienen, digamos, intransmisibilidad del carácter de socio, una responsabilidad de los miembros al aporte comprometido u obligado. Entonces tienen ciertas particularidades que podrían diferenciarla de las asociaciones civiles. ¿Y qué pasa con las fundaciones? Las fundaciones las tenemos reguladas a partir del artículo 193. Son personas jurídicas privadas, ¿no? Que se constituyen obviamente con la finalidad de un bien común, sin propósito de lucro también, mediante el aporte patrimonial de una o más personas destinadas justamente a hacer posible estos fines. Carecen, como dijimos, de finalidad de lucro, ahí lo dice bien, y tienen una finalidad de bien común. Por eso la legislación exige que destinen la mayor parte de sus ingresos al cumplimiento de sus obligaciones. Al igual, digamos, de lo que sucede con las sesiones civiles, la ausencia de un fin de lucro no impide que realicen actividades lucrativas en tanto las ganancias obtenidas sean aplicadas al cumplimiento de la finalidad. Entonces, ¿pueden acumular fondos? Sí, pueden acumular, pero justamente para la formación de programas futuros de gran envergadura. O sea, tampoco implica que estas puedan, digamos, acumular una gran cantidad de fondos. Lo que implica es que en la medida que esa acumulación se efectúe con objetos precisos, tales como la formación de un capital suficiente para el cumplimiento de programas futuros de mayor envergadura, ¿no? Tienen que estar estos programas relacionados justamente con el objeto de la entidad, ¿no? La diferencia que se da es que las fundaciones tienen un objetivo que llevar adelante, ¿no? Y que tienen una finalidad de interés general, mientras que la asociación pretende la consecución de fines comunes a sus asociados. Entonces tenemos la principal diferencia es que la finalidad del uso de cada una. Las asociaciones es la consecución de fines comunes a los asociados, mientras que las fundaciones, su fin es el interés general. Bueno, y con esto vamos a dar por cerrado, digamos, el programa. Voy a dejar de compartir. Voy a pasar acá, a ver si me ven, y vamos a dejar de compartir. Ahí. Y con esto damos por cerrado la primera clase, ¿no? Así que cualquier cosa que quieran preguntar lo pueden hacer la próxima. Interesa mucho, digamos, lo que es la inoponibilidad de personalidad jurídica, y cuando veamos Dukelsi, que lo tienen que traer leído para la clase del día martes, cuando lean Dukelsi y cuando lean, digamos, los artículos de doctrina de Palacio y Nissen relativos al fallo, vamos a poder desarrollar mucho más el tema de la inoponibilidad de la personalidad jurídica y esta interpretación que se hace de la imputación de los actos a las personas jurídicas, de actos que son celebrados en nombre de la persona jurídica, ¿no? Por sus propios representantes. Entonces, vamos a seguir con este tema.
Por lo pronto, bueno, los voy a dejar ahí con los dejo con este material. El PowerPoint está cargado en campus y bueno, y espero verlos pronto. Hasta la próxima clase.